Tardes a todos y bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar. Hoy nos acompaña un gran ingeniero, un ponente muy importante, José Manuel Acosta Rendón. José Manuel es ingeniero en comunicaciones y electrónica por el Instituto Politécnico Nacional, con más de 20 años de experiencia en áreas de tecnología. Cuenta con certificaciones de Google, Microsoft, Adobe y Linux Professional Institute. Es fundador también de proyectos sociales como Sonora Cibersegura, Ciberseguridad Latinoamérica y Cyberbullying México. El día de hoy nos acompaña con un tema muy interesante: peligros en Internet y redes sociales. Les recordamos que al final de la presentación nos pueden enviar sus preguntas para poder responderlas. Bienvenido. Adelante, José Manuel, te dejo el micrófono. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, primero que nada, un agradecimiento a Capa 8, a Juan Pablo y a Ana Cecilia por la invitación para compartir con todas y todos ustedes información que creemos que puede serles de utilidad para concientizar, prevenir y atender algún tipo de peligro en Internet y redes sociales. Bueno, vamos a comenzar rápidamente con los 3 objetivos principales de esta charla, que como ya bien comentaba, el primero y creo yo más importante es concientizar a los espectadores y espectadoras sobre los peligros y los riesgos que hay dentro de Internet y las redes sociales. El segundo sería prevenir para que no sean víctimas de este tipo de comportamientos dañinos o incluso ya delitos en el ciberespacio. Y el tercero sería atender, al menos de manera básica, para que en caso de que ustedes lleguen a ser víctimas o alguien que ustedes conozcan, puedan asesorarlos al menos de manera inicial. Bueno, ¿qué tan importante es la tecnología en la actualidad? Creo que es de suma importancia comprender el contexto de la tecnología, de Internet y de las redes sociales. Y generalmente cuando las personas me preguntan si la tecnología, la ciberseguridad tienen futuro o realmente están creciendo tanto como se ve en los medios, y les respondo generalmente que 10 de las personas más ricas del mundo, de esas 10, 7 son CEOs o directores ejecutivos de empresas de base tecnológica. Aquí pueden ver a algunos de ellos, entre los cuales se encuentra Jeff Bezos, el CEO de Amazon, Bill Gates, el ya CEO retirado de Microsoft, Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, Larry Ellison, Larry Page, entre algunos otros. Bueno, ¿cómo está el cibercrimen a nivel mundial? De acuerdo a las cifras más recientes de diferentes gobiernos internacionales, ya el cibercrimen está generando en promedio 575,000 millones de dólares anuales. Son miles de millones de dólares. Y es muy importante tener esto en cuenta, ya que cada vez hay más personas dedicándose a este tipo de ilícitos. El principal motivo detrás de estos ciberataques o comportamientos dañinos en el ciberespacio, como era de esperarse, es financiero. Los cibercriminales buscan obtener algún ingreso económico por estas actividades ilícitas. Y bueno, ya gran parte de los gobiernos a nivel mundial consideran a esta actividad como la segunda que más dinero deja al crimen organizado, incluso después del tráfico de drogas. Ahorita les voy a mostrar algunas notas de medios internacionales relacionados con tecnología, en donde ya mencionan que la ciberdelincuencia o el cibercrimen mueve más dinero incluso que el tráfico de drogas, pero con las cifras de los gobiernos de los países todavía manejo que es la segunda. Es solamente para que se den una idea de la gravedad y del crecimiento exponencial que ha tenido a lo largo del tiempo. Bueno, ¿qué tan grave es la situación? Que ya el Foro Económico Mundial en el año pasado, 2019, dentro de los 5 principales riesgos globales por probabilidad de suceder, en los lugares 4 y 5 se encontraba el robo de datos o el fraude de datos y los ciberataques, precedidos solamente por los relacionados con el cambio climático y los desastres naturales. Para este año 2020, dentro del mismo reporte del Foro Económico Mundial, en los principales riesgos de acuerdo a su impacto,
encontramos en los lugares 6 y 8, igualmente el daño a infraestructuras críticas de información y los ciberataques respectivamente. Y por probabilidad de suceder en los lugares 6 y 7, el fraude de datos o robo de datos y los ciberataques. Entonces es muy importante tener esto en cuenta porque son situaciones que se están presentando cada vez más a nivel mundial. Bueno, aquí vamos a ver algunos datos relacionados con las principales empresas a nivel mundial del Fortune 500. El 65% de estas grandes empresas son negocios basados en la información. Y la prioridad de los directores ejecutivos de estas grandes empresas basadas en información es la ciberseguridad. Entonces ya cada vez más empresas a nivel internacional están preocupándose por la ciberseguridad. Aquí podemos ver en esta otra gráfica cuáles son los principales sectores afectados por el cibercrimen a nivel mundial. En primer lugar está el sector financiero, seguido por el sector salud, público, de alojamiento, manufactura, otro tipo de servicios, información profesional, ventas, educación, entre algunos otros. ¿Cuánto cuestan nuestros datos en Internet, expresados en dólares americanos? Y bueno, en promedio, los datos que mayor precio tienen o que mejor se venden en el mercado negro de tráfico de información están los relacionados con salud. En segundo lugar, los financieros, los primeros hasta en $380 por cada dato de personas. En segundo lugar, $245 y así sucesivamente hacia abajo, hasta llegar a cantidades de $70 por persona. Bueno, vamos a entrar ahora al contexto digital en nuestro país. De acuerdo al INEGI y a la Asociación de Internet MX, hasta el 2018 ya éramos un poco más de 80 millones de usuarias y usuarios de Internet en nuestro país. Aquí pueden ver la evolución desde el año 2006 hasta el 2018 y el crecimiento exponencial que ha tenido el número de usuarias y usuarios. De acuerdo al INEGI, en su módulo de ciberacoso que implementó desde el 2015 y hasta la fecha, en el 2019 fue la última versión, ya nos decía que más del 24% de los usuarios y usuarias de Internet han vivido algún tipo de ciberacoso o ciberdelito en México. De los principales tipos de ciberdelitos en nuestro país, a la cabeza se encuentran recibir spam o virus o algún tipo de enlace malicioso, con las mujeres encabezando este tipo de ciberdelito, seguidos por las llamadas de extorsión o suplantación de identidad, o hasta ser contactados con identidades falsas o recibir algún tipo de mensaje. Entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de estadísticas. De acuerdo a la última encuesta en su versión 2018 de PwC sobre delitos económicos en México, ya nos decían que los delitos cibernéticos en las empresas mexicanas pasaron de un 11% en 2016 a un 22% en 2018. Quiere decir que se duplicó en prácticamente 2 años y la tendencia sigue en aumento. Bueno, en cuanto al patrimonio de las mexicanas y mexicanos, de acuerdo a la Conducef, con cifras de hasta el cuarto trimestre del año pasado, 2019, para este cuarto trimestre se habían recibido más de 9.028.000 reportes en la Conducef por fraude. De esta gran cantidad, más de 5.887.000, que representan el 65%, es por fraude cibernético. Y un poco más de 3.140.000, que es el 35%, es por fraude tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se está robando más dinero a través de Internet y tecnologías de la información en nuestro país que de manera tradicional, si así se le puede llamar a este tipo de fraudes. Y este fenómeno empezó a darse desde el 2017, donde ya la cantidad de reportes por fraude cibernético a la Conducef sobrepasó a los tradicionales. Entonces, muy importante tener esto en cuenta, porque como anteriormente les comentaba, cada vez hay más personas dedicándose a este tipo de actividades ilícitas y va a ir en aumento los ciberdelitos en México. Aquí les muestro un desglose todavía mucho más específico
acerca de este tipo de denuncias. Y aquí en resumen lo que nos dice es que a las personas físicas en la mayoría de los casos se les resuelve de manera positiva, pero no con la totalidad del robo o del dinero que se les robó. Y muy curioso que para las personas morales, es decir, negocios y empresas registrados ante Hacienda, en la mayoría de los casos, casi el 100%, se les resuelve de manera negativa. Entonces, muy importante, porque en caso de que sean víctimas, cada vez es más probable que la respuesta sea negativa y el banco no acceda a regresarles el dinero, al menos no en su totalidad. Bueno, ¿cómo está la ciberseguridad en México? De acuerdo al módulo de ciberacoso del INEGI, en su última versión 2019, podemos ver aquí las estadísticas acerca de medidas de seguridad. Quienes crean o ponen contraseñas, claves, huellas digitales o patrones de bloqueo en sus dispositivos, 91.8% hombres y 93.8% mujeres. Pero el porcentaje disminuye dramáticamente cuando se trata de instalar o actualizar algún programa antivirus, cortafuegos o antiespías en nuestros dispositivos, con 34.1% hombres y 27.2% mujeres. Y sigue disminuyendo en el rubro de cambiar periódicamente las contraseñas, con solamente 10.6% hombres y 8.2% mujeres. Y quienes no abren ni guardan archivos que envían personas desconocidas o enlaces sospechosos, solamente el 8.3% de hombres no lo hace y 7.3% de mujeres no lo hace tampoco. Quiere decir que más del 90% de hombres y mujeres en México abrimos o guardamos archivos que envían personas desconocidas. Y esta es una cifra muy alarmante, porque quiere decir que la mayoría de nosotros abrimos este tipo de archivos o enlaces. ¿Qué más? ¿Quiénes representamos los mayores riesgos en cuanto a vulnerabilidades de ciberseguridad en México? Bueno, pues son las personas de entre 18 a 34 años o los famosos millennials, que básicamente son los que en su mayoría se encuentran en edad económicamente activa y que llegan a las empresas o instituciones mexicanas con dispositivos como celulares, tablets o laptops y se conectan a las redes Wi-Fi de estas empresas o instituciones, representando con esto una brecha de seguridad o una vulnerabilidad que puede ser explotada por los cibercriminales. Bueno, ¿cómo está el marco regulatorio a nivel general en nuestro país en cuanto a ciberseguridad? Bueno, ya hay algunas autoridades que se han creado a lo largo de estos años en materia de ciberseguridad, como el CERT-MX, que ahora está bajo el resguardo de la Guardia Nacional. Está también el Comité de Seguridad Especializado en Información, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y también está el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Y en cuanto a legislación, tenemos el Código Penal Federal, la Ley de Instituciones Crediticias, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y la Ley de Telecomunicaciones. También es importante mencionar que desde hace algunos años se realizó el decreto para la creación de las policías cibernéticas a nivel nacional y ya prácticamente todos los estados de la República cuentan con una unidad cibernética responsable de atender este tipo de delitos y comportamientos dañinos en el ciberespacio en México. Bueno, aquí les muestro algunas notas relacionadas con la ciberseguridad en nuestro país. La ciberseguridad no es prioridad en México. Se disparan ciberataques contra bancos. En promedio cuestan 784 millones de pesos anuales solamente a las instituciones bancarias. Y bueno, aquí algunas otras notas referentes a ciberataques que se han llevado a cabo en nuestro país en fechas recientes. A finales del año pasado, Pemex fue víctima de un ransomware, que es un software maligno, que básicamente lo que hace es secuestrar los sistemas informáticos, encriptando la información, es decir, volviéndola inaccesible para que las víctimas puedan consultar. Fueron más de 186,000 equipos los afectados de diferentes áreas, y a principios de este año los cibercriminales que llevaron a cabo este ciberataque comenzaron a publicar los documentos en una página de internet de manera pública.
y esto a manera de represalia, ya que el gobierno no accedió a pagar el rescate de más de $5 millones que se le solicitaba por poder acceder nuevamente a la información. Algunas notas más: hackean servidores de la Secretaría de Economía a principios de este año, hackean la página de internet del Congreso Capitalino en marzo de este año también. Y bueno, durante el año 2018, por ahí de los meses de abril y mayo, se confirmó el ciberataque más grande a la banca mexicana y que no tenía precedente, en donde, de acuerdo a la información oficial de Banco de México y de las instituciones, fueron más de 300 millones de pesos los que fueron sustraídos. Entonces, esto es muy importante. Cada vez los ciberataques son más sofisticados, más específicos, más elaborados y más persistentes. Y a mediados del año pasado, por ahí del mes de mayo, en la ciudad de León, Guanajuato, fue capturada una banda de cibercriminales, y para que se den una idea de la cantidad de dinero que estaban moviendo, dentro de la incautación o de la confiscación estuvieron más de 27 vehículos de superlujo de marcas como Ferrari, Lamborghini, Mercedes-Benz, McLaren y BMW, 11 propiedades de lujo también en la ciudad de León, Guanajuato, y en ese momento tenían más de 100 millones de pesos en efectivo en billetes de 500. Entonces esto es muy interesante y a la vez grave, porque quiere decir que estaban robando muchísimo dinero. En promedio entre 50 a 100 millones de pesos al mes, imagínense nada más. Y bueno, el modus operandi de estos cibercriminales era infectar las redes de cajeros de las instituciones bancarias con un malware, y con esto tenían el poder de controlar los cajeros de vía remota, a distancia, y ellos tenían el poder de hacer que los cajeros literalmente comenzaran a escupir el dinero en un día y hora específica. Aquí la foto del lado inferior izquierdo es una foto de un cajero de BBVA en donde el cibercriminal o el criminal que iba a recoger el dinero no llegó y el dinero comenzó a ser expulsado del cajero, ¿no? Entonces, esto está sucediendo en nuestro país y es importante tener conocimiento. Algunas notas más de 22 millones de mexicanos afectados por ciberdelitos. El cibercrimen cuesta en promedio hasta 9,000 millones de dólares al año a nuestro país, esto de acuerdo al TEC de Monterrey, junto con Cisco, Citibanamex, Deloitte e IBM. Y aquí les muestro algunos casos de la localidad. Yo radico en el estado de Sonora y son muchos los casos que seguimos viendo y que van en aumento a lo largo de los días. Y más durante la pandemia se han visto todavía aumentados este tipo de situaciones. Son diferentes bancos y diferentes las técnicas que utilizan los cibercriminales para robar el dinero de la ciudadanía. Y también les muestro esta otra nota que fue de aquí de la región, en donde difundieron el pack de más de 150 mujeres, en su mayoría menores de edad de aquí de la región y municipios circunvecinos. Y fue algo muy sonado y se los muestro porque también es otra de las formas en las que los cibercriminales están generando ingresos económicos. Hackean cuentas de Facebook a través de phishing o suplantación de identidad de la página original de Facebook, entran a las cuentas de las víctimas y descargan su información para posteriormente utilizarla o venderla en mercados de explotación sexual digital. Bueno, ahora sí, después de este contexto, vamos a entrar a los principales riesgos en Internet y redes sociales. Hemos identificado básicamente 5. El primero y más común es el phishing, que a grandes rasgos es la suplantación de identidad, ya sea de otra persona, de una institución bancaria, de una tienda comercial o de alguna institución del gobierno, y que puede llevarse a cabo a través de correo electrónico, a través de llamadas telefónicas que se le conoce como phishing, smishing a través de mensajes SMS, entre algunos otros. Las compras en línea, que pueden ir desde una página fraudulenta en Facebook que ofrece productos a precios increíbles y que una vez que la víctima realiza el pago por ese producto, jamás lo recibe y nunca vuelve a ver su dinero. La búsqueda de pareja por internet,
las ventas falsas de casas y vehículos y también los falsos préstamos y ofertas de empleo. Y aquí les voy a mostrar algunos ejemplos reales que nos ha tocado ya sea investigar o asesorar a las víctimas para saber si son fraude o no. Del lado izquierdo les muestro una campaña que lanzaron cibercriminales durante el año pasado, precisamente en fechas de diciembre, en los meses de diciembre, por la Navidad, en donde suplantaron varias páginas, que ustedes pueden ver las direcciones aquí del lado derecho de la imagen, de marcas como Lacoste, Adidas, Nike, entre algunas otras, y cuando la víctima ingresaba a la página, se les mostraba una página muy parecida a las de las marcas, pero con precios y descuentos desde el 80 hasta el 90%. Entonces la gente al realizar la compra e introducir los datos de su tarjeta de crédito o débito, le estaban dando esa información a los cibercriminales sin darse cuenta. Lógicamente nunca recibían su producto que habían pagado y por el contrario recibían cargos no autorizados a sus tarjetas y cuentas de banco. Del lado derecho les muestro un correo falso de phishing, en este caso de Amazon, en donde le solicitan al usuario que actualice la información de su cuenta. Y la víctima al dar clic en actualizar ahora, se le mandaba a una página clonada, falsa, muy similar a la de Amazon, en donde le solicitaba sus datos personales como nombre, domicilio, número de teléfono y los datos de su tarjeta de crédito. Entonces, igualmente, al tiempo hacían cargos no autorizados a las cuentas de las víctimas. Y aquí les muestro algunas otras notas más. En este caso sucedieron en Estados Unidos, igualmente a principios de este año, en donde encontraron a la venta datos de más de 400,000 tarjetas de crédito en la dark web o la web oscura. Y también una red de gasolineras llamada Guagua en Estados Unidos, le fueron robados los datos de millones de clientes que hacían compras o cargaban gasolina en esta red en Estados Unidos. Entonces, nuestra información en muchos de los casos está siendo comercializada en Internet. Aquí les muestro otro ejemplo, en este caso un mensaje que estuvo circulando por WhatsApp en varios estados del país, en donde la tienda comercial Walmart estaba supuestamente regalando bonos o cupones de alimentos como apoyo para la pandemia por el COVID-19, que iban desde los 250 pesos hasta los 5,000 pesos. Y que la víctima al dar clic en el enlace que venía en el mensaje, se le enviaba a esta página que es falsa y en donde se le solicitaba para entrar al concurso de los cupones, compartir con sus contactos o en grupos y con esto iban a entrar al concurso. Aquí es muy importante observar la dirección URL de la página, no sé si la alcancen a ver bien, pero comienza con HTTPS y tiene el candadito cerrado, que tenemos la creencia de que si tiene el candadito la página es segura y que en realidad lo único que significa es que la comunicación entre la página y nuestro dispositivo está encriptada o está blindada, por así decirlo. Pero el candadito no nos da la garantía de que ese sitio sea legítimo o sea de quien dice ser. En este caso, si alcanzan a ver la dirección, no es una dirección legítima de Walmart. Son dominios que compran o rentan los cibercriminales con nombres parecidos a los de las marcas para aumentar la probabilidad de que caigan. Otro de los riesgos que hemos visto son en cuanto a ofertas de empleo. En este caso, en grupos de Facebook publican falsas ofertas de empleo de grandes empresas como Bimbo, Nestlé, Coca-Cola, en fin. Y esta supuesta oferta, si alcanzan a distinguir aquí, los dirige a un archivo PDF que está en un Google Drive y que a su vez este archivo los reenvía a otra página que instala software malicioso. Bueno, desde que puede instalar software malicioso, hubo casos donde sí, hasta páginas donde robaban datos personales de las víctimas. Con esos datos, posteriormente, los utilizan para hacer llamadas de extorsión a estas personas que estaban en búsqueda de trabajo. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con la información que ponemos en este tipo de formularios o páginas. Otro de los peligros o riesgos que hemos encontrado, igualmente en grupos de Facebook,
son los fraudes con el trámite de tarjetas de crédito sin revisar el buró. Entonces aquí supuestos ejecutivos, en este caso de Bancoppel, ofrecen tramitarte una tarjeta de crédito hasta por 50,000 pesos y que para llevar a cabo el trámite tienes que depositar entre 500 a 700 pesos y que ese mismo día queda autorizada y puedes pasar a tu sucursal más cercana para recogerlo. Una vez realizado el pago por el trámite, la víctima llega a la sucursal y pues desafortunadamente no hay tal tarjeta. Entonces mucho cuidado con este tipo de ofertas. Y aquí les muestro también otro tipo de casos relacionados con ciberacoso, hackeo a cuentas de Facebook, principalmente y desafortunadamente la mayoría de las víctimas son mujeres, jóvenes, menores de edad. Del lado izquierdo les muestro una conversación de WhatsApp en donde el cibercriminal le decía a la víctima que la estaba contactando la persona que hackeó su cuenta de Facebook y que tiene toda su información, y la de WhatsApp también, la persona que va a publicar algunas cosas en tu cuenta. Entonces es muy importante en este caso, y desafortunadamente la joven tenía fotografías y videos íntimos sexuales en su cuenta de Facebook que el cibercriminal estaba utilizando para extorsionarla, ya fuera con dinero o con mayor cantidad de material íntimo. Y del lado derecho les muestro otro modus operandi que detectamos durante esta pandemia, en donde una supuesta mujer contacta a una chica, en los casos que nos tocó ver, menores de edad, en donde le ofrecían un trabajo realizando llamadas, videollamadas o intercambiando mensajes vía WhatsApp a un amigo de esta supuesta mujer que iba a venir aquí a la ciudad de visita, pero que por la pandemia ya no pudo venir de vacaciones. Entonces lo que está buscando la supuesta mujer es a una chica para que cuando él pueda venir a la ciudad le sirva como guía de turistas y ya tenga una amiga. Aquí, ¿cuál fue lo grave de la situación que detectamos? Que le realizaron un depósito, en este caso Lisette, que fue la víctima, tiene 14 años de edad, le depositaron 2,000 pesos a una cuenta de Oxxo, ella fue y retiró estos fondos, y esto lo hicieron para darle confianza a la niña, ¿no? A la víctima. Una vez que recogió el dinero, comenzó a comunicarse vía WhatsApp con el supuesto amigo, que era un hombre ya mayor, y esta persona comenzó a envolverla, a engatusarla, a engañarla, y llegaron al grado de intercambiar fotografías y videos íntimos que posteriormente utilizaron para extorsionar a la niña. Entonces imagínense a una niña de 12, 13, 14 años en una situación de este tipo, en donde está siendo amenazada con que sus fotografías o sus videos van a ser publicados en internet o en redes sociales, puede significar daños a su psicología, a su psique y emociones bastante fuertes, y que puede incluso llevarlas a tomar decisiones desesperadas y fatales. Entonces, mucho cuidado, principalmente con niñas, porque son desafortunadamente las mayormente afectadas. Y aquí les muestro otro caso de phishing. En este caso, estuvo bastante interesante. Ahí se ve un cuadrito, no se alcanza a ver la dirección muy bien, pero es un supuesto correo de BBVA. Aquí, ¿cuál fue lo grave del asunto? Que los cibercriminales suplantaron una cuenta de correo @bbva.mx, que es clientes@bbva.mx. Esto lo hacen para aumentar la probabilidad de que la víctima caiga en el engaño. En el correo le decían que su cuenta estaba bloqueada, su tarjeta estaba bloqueada, y que ingresara a este enlace que venía más abajo para llevar a cabo el desbloqueo de su tarjeta. Una vez que la víctima da clic a ese enlace, se le envía a una página muy parecida a la del banco, en este caso BBVA, que si observan en la parte de la dirección tiene el candadito cerrado, tiene HTTPS, pero si logran distinguir la URL, la dirección, el dominio termina con .xyz y el dominio es digital en línea 1bva.mx.
x.xyz. Entonces no es un dominio oficial de esta institución bancaria. ¿Y qué era lo que esta página te solicitaba? Le das clic en acceso y te solicitaba todos los datos de tu tarjeta de crédito o de débito. Incluso te solicitaba tu número de teléfono, fecha de nacimiento y todos los datos necesarios para reconfigurar tu banca electrónica en otro celular. Lo que nos sorprendió aquí es que incluso realizaron la llamada con una grabación del banco para aceptar la reinstalación de la aplicación. Entonces, mucho ojo con este tipo de páginas que suplantan la identidad de bancos, de tiendas comerciales, etcétera. Hay que analizar bien las direcciones y los certificados. Y aquí una recomendación muy importante es no ingresar a las páginas de los bancos o en donde vayamos a ingresar datos financieros a través de los buscadores como Google. Mucha gente me ha tocado que busca Facebook en Google para poder entrar o busca Bancomer o BBV en Google para poder entrar. Aquí la recomendación es aprendernos la dirección y teclearla directamente en la barra del navegador. Y bueno, aquí les voy a mostrar dos casos igualmente reales de aquí de la localidad, en donde a pequeñas y medianas empresas les han robado dinero, ya sea con phishing o vishing, de diferentes instituciones bancarias. En este caso, el robo fue por un poco más de 876,000 pesos. Y bueno, ¿cómo fue que sucedió? En este caso llegó un correo a la administradora del negocio. Sabían quién era porque habían consultado su dirección de correo en la página de la empresa. Le hicieron llegar un correo del banco, que en este caso fue Banamex, en donde le decían que su cuenta estaba bloqueada y que tenía que marcar a un número telefónico para llevar a cabo el proceso de desbloqueo. Marcó al número de teléfono que venía en el correo, le contestó una grabación idéntica a la del banco original, la transfirieron con una supuesta ejecutiva, la cual comenzó a asesorarla y le solicitó todos los datos junto con el número aleatorio que genera el token de su cuenta de banco. Le dijeron, revise el día de mañana, la cuenta ya va a estar desbloqueada. Checaron al día siguiente la cuenta y estaba vacía. Esta cantidad de dinero correspondía a un mes de la nómina de los trabajadores de este mediano negocio. Entonces, mucho cuidado con este tipo de llamadas, con este tipo de correos. Aquí esta imagen que les muestro es copia del expediente que actualmente está en proceso legal. Bueno, ya no está en proceso legal porque ya se ganó a favor del cliente, pero es muy importante tener en cuenta y estar precavidos. Este es otro caso. Aquí fueron dos transferencias no autorizadas que en total sumaron un poco más de 1,289,000 pesos. Y aquí se utilizó igualmente un correo phishing que suplantaba la identidad del banco, en este caso fue BBVA. Pero aquí lo grave fue que el correo incluía un archivo en PDF que al abrirlo infectó la computadora con un malware, un software malicioso que monitoreaba toda la actividad de esa computadora. Entonces solamente bastó esperar para que ingresaran los datos de acceso a la banca electrónica, los cibercriminales interceptan estos datos, entran de manera paralela a la banca y comienzan a hacer transferencias desde los fondos de las víctimas. Entonces, estos pudieron haberse evitado, sí, con una simple capacitación, una simple charla, al menos de manera básica, para aprender a reconocer este tipo de correos fraudulentos. Y bueno, aquí les muestro algunos otros ejemplos de la dark web, en donde incluso ya los cibercriminales ofrecen trabajo para llevar a cabo actividades ilícitas en diferentes ciudades del país. Esto es muy grave. Estas pantallas yo no las capturé, son de un inspector forense en materia de delitos financieros. Y para que se den una idea del tipo de trabajos que están ofreciendo en estos espacios de la dark web. Buscan personas para que realicen robos a cajeros automáticos de diferentes formas, ¿no? E incluso dentro de estas ofertas de empleo mencionan que en promedio cada cajero tiene $80,000 y bueno, que no tienen problemas con las autoridades,
y que tienen total protección del grupo criminal para llevar a cabo su trabajo, ¿no? Ahí lo que mencionaba este asesor en delitos financieros era el nombre de usuario que ponía la persona que ofrecía este trabajo y que, como pueden ver, es Mr. CJNG, que hace referencia al cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, también ya hay investigaciones en donde grupos de crimen organizado que se dedican a actividades ilícitas como el tráfico, trata de personas, están migrando también a actividades de cibercrimen. Y bueno, ya casi para terminar, aquí les comparto algunos consejos de seguridad personales, de ciberseguridad personales, y van desde mantener actualizado el software antivirus en nuestra computadora, celular o tablet, cambiar periódicamente nuestras contraseñas, utilizar contraseñas robustas que sean difíciles de adivinar, evitar operaciones financieras o con información sensible en redes abiertas o públicas, como las de restaurantes, aeropuertos, plazas comerciales, etcétera. Tener cuidado con los archivos adjuntos y enlaces que nos son enviados, ya sea a través de correo electrónico o de mensajes por WhatsApp. No abrirlos si se notan sospechosos. La siguiente recomendación es cerrar las sesiones en nuestras redes sociales. ¿Esto porque nos ha tocado casos en donde principalmente mujeres llevan a reparar sus celulares a alguno de estos talleres de reparación de celulares y los técnicos tienen acceso a la información que ahí se almacena, extraen fotografías y videos íntimos de las víctimas y también tienen acceso a sus redes sociales porque tenemos la costumbre de dejar abiertas las sesiones en nuestros dispositivos, ¿no? De igual manera, en caso de que nuestro celular se extravíe o no sea robado, y si llegaran a descifrar o eliminar la contraseña o el patrón de bloqueo, que ya hay equipos que lo hacen, pueden acceder a nuestras redes sociales y a la información que en ellas almacenamos. Y por último, tener precauciones con lo que publicamos en redes sociales. Toda nuestra información debe de tener privacidad solamente para nuestros amigos en el caso de que sea información sensible. Y bueno, aquí les incluí esta pequeña gráfica de ISC al cuadrado, que es un instituto de ciberseguridad a nivel internacional y que nos muestra la brecha en cuanto a especialistas en ciberseguridad que hay a nivel mundial. Para que se den una idea, solamente en México se tiene la proyección de que en los próximos 2 a 4 años se van a requerir de hasta 341,000 expertos en áreas de ciberseguridad. Entonces, muy importante también, si hay personas que estén interesadas por estas áreas del conocimiento, hay mucho campo de acción, mucha oferta laboral para todos ustedes. Y bueno, aquí les comparto dos de los proyectos que iniciamos el año pasado, derivado de la gran necesidad que vimos de concientizar a la comunidad en materia de ciberseguridad. Los invito y las invito a que sigan sus páginas en redes sociales, principalmente en Facebook. Nos pueden encontrar como Sonora Cibersegura y Ciberseguridad Latinoamérica. Ahí van a poder encontrar muchas ciberalertas de fraudes que vamos detectando todos los días o nos reportan los usuarios y posteriormente los voluntarios investigamos. Y en Ciberseguridad Latinoamérica van a poder ver muchos cursos, noticias de ciberseguridad de todo México y Latinoamérica. Y ya para finalizar, aquí les comparto los datos del CERT-MX, que es el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, que actualmente es de la Guardia Nacional, con el número 088 para que ustedes puedan denunciar algún tipo de delito en el ciberespacio, su correo electrónico y sus cuentas en redes sociales. Bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por su tiempo y atención. Y si hay alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Gracias, José. Vamos a dar un minutito para ver si hay preguntas. Muy bien. Tenemos aquí una pregunta en el chat. Dice,
Te felicitan, excelente exposición, muy práctica y sin tecnicismos informáticos. ¿Y qué información, perdón, qué recomendaciones nos das para cuidar a niñas y a niños en redes? Bueno, nos ha tocado atender varios casos precisamente con niñas y niños. Les voy a contar el caso de hace unas 4 semanas en donde nos llamó una madre de familia y los niños, una pareja de hermanos, habían enviado fotografías íntimas sexuales que un extraño les había solicitado por la red de la consola de Xbox. Y desafortunadamente esta persona los envolvió para que le enviaran esa información. Entonces la mamá estaba desesperada porque habían enviado esta información y derivado de esta anécdota, las recomendaciones que yo podría darles es principalmente siempre acompañar a las niñas y niños al estar conectados a internet y redes sociales. Y estoy hablando de edades desde los 5 hasta los 13, 14, 15 años, porque desafortunadamente en México hemos cedido en gran parte la tutela de los niños a los dispositivos móviles. Entonces, la principal recomendación es cuidarlos, acompañarlos siempre que estén navegando en internet y redes sociales, hablar con ellas y ellos acerca de los peligros y los riesgos que existen en internet y redes, como por ejemplo los de las consolas de videojuegos, porque hay personas al acecho y a la espera de que estas niñas y niños se conecten para empezar a engañarlos. También es muy importante generar acuerdos en cuanto al uso de los dispositivos, no dejar que se conecten a solas dentro de sus habitaciones, tener las consolas, los videojuegos o las computadoras en lugares visibles de la casa para que papá y mamá siempre puedan estarlos monitoreando, utilizar herramientas de control parental como Family Link de Google, que es gratuita, y con esta van a poder monitorear el uso que las niñas y niños hacen de los dispositivos. Incluso una de las características de este tipo de herramientas y con las cuales hemos podido incluso colaborar y ayudar a policías estatales a encontrar niños que han desaparecido es que te da la ubicación en tiempo real del dispositivo donde esté instalada esta herramienta. Entonces, a grandes rasgos es generar conciencia en las niñas y niños, hablarles de estos peligros, cuidarlos y acompañarlos durante su tiempo en internet y redes sociales y no dejarlos solos para que naveguen o jueguen en su habitación. Esas serían, creo, las principales recomendaciones. Muchas gracias, José Manuel. Nos preguntan aquí, ¿cómo prevenir las empresas sobre los hackers? ¿Qué tipo de medidas se deben seguir para no caer en eso? Ok. ¿Cómo se pueden prevenir las empresas sobre los hackers? ¿Qué tipo de medidas deben de seguir para no caer en eso? Bueno, ya en cuanto a instituciones y empresas, pues la principal recomendación es, sin lugar a dudas, formar a su personal, lo que le llaman el awareness, concientizarlos. Capa 8 puede ayudarlos en gran medida para hacer eso, además de la implementación de políticas y sistemas de gestión de la seguridad informática para tener todo un programa de respuesta a incidentes, tener un programa de respaldo de información, tener un programa de actualización de software y aplicaciones antivirus, firewalls, IDS, IPS y toda aquella infraestructura tecnológica que se requiera para proteger a nivel técnico la infraestructura de las empresas e instituciones. Pero sin lugar a dudas creo que lo principal y que yo me he dado cuenta que hace mucha falta en las instituciones es la concientización, el awareness, ya que más del 80% de los ciberataques, el principal punto de entrada fue una persona que dio un clic a un correo malicioso, que contestó una llamada, que dio clic en un enlace, que dio información, que insertó una USB que se encontró en la calle. Entonces, sin lugar a dudas, el factor humano es el principal punto de defensa en cuanto a ciberseguridad se refiere para las empresas e instituciones. Entonces, serían algunas de las recomendaciones que podría darles para disminuir el riesgo de ser víctimas tanto en empresas como instituciones. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí,
Dice, ahora con la nueva modalidad educativa, ¿podría ser peligroso que los maestros publiquen la información de nuestros hijos en Internet? Sí, efectivamente, incluso tenemos varios casos en donde profesores o incluso la misma institución ha publicado listas de los alumnos que fueron aceptados en las primarias, preparatorias, en las redes sociales. Incluso nos ha tocado ver casos en donde publican hasta la lista con la CURP, ¿no? Y la edad de los niños, niñas o adolescentes. Entonces, también debemos de cuidar este tipo de información que es muy sensible y que puede llevarnos a identificar o incluso encontrar físicamente a una persona. Entonces, ahora durante la pandemia, pues se ha visto potencializado este tipo de filtraciones de información que ni siquiera son robadas, sino que los mismos usuarios de esta información la publican en los espacios digitales. Entonces, sí es peligroso. Ya nos han tocado casos en donde con esta información la utilizan para extorsionar a los padres o madres de las niñas y niños. Entonces, muy importante también, y en lo que Capa 8 también puede ayudarlos mucho, es en implementar una estrategia para el correcto uso y manejo de la información en instituciones de educación en los diferentes niveles. Gracias, José Manuel. Tenemos otra más. ¿Qué institución prepara o capacita a los interesados en ciberseguridad? Bueno, pues hay diferentes empresas, instituciones. En México, más que nada, la formación reside en empresas privadas. Capa 8 y de quien lidera esta iniciativa de familias ciberseguras, escuelas ciberseguras, es una empresa que tiene muchos servicios de formación, capacitación y certificación en áreas de ciberseguridad, seguridad de la información, y pueden consultar su sitio web y sus redes sociales. Pueden ver que hay muchos cursos relacionados con áreas de ciberseguridad y que sin lugar a dudas van a poder obtener lo que necesitan. Entonces, además de cosas más básicas, pues pueden entrar a internet, hay algunas páginas que pueden igualmente buscar y obtener información, pero si quieren profundizar más en este tipo de disciplinas de la ciberseguridad, cómputo forense, seguridad de la información, hacking ético, pueden consultar con Capa 8. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, creo que esto también responde a qué personas o entidades nos recomiendas leer, seguir en redes sociales para los padres, estar capacitados permanentemente respecto a los peligros en Internet a los que están expuestos nuestros hijos y las formas de protegerlos. Con mucho gusto nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos pueden escribir también un correo electrónico. ¿Por qué los delincuentes están mejor preparados que los que defienden? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, pues esa pregunta es bastante interesante y en resumen lo que yo creo es porque tienen mucho tiempo y actualmente mucho dinero para poder dedicarse a esto, ¿no? Desafortunadamente en México todavía hay muchos retos que vencer en materia de ciberseguridad y que creo que básicamente oscilan en cuanto a tres pilares principales, ¿no? Lo primero es legislación y política pública, desde crear las instancias, las instituciones, los organismos responsables de mantener la ciberseguridad en nuestro país, hasta la legislación, los códigos penales, las leyes que protejan a los mexicanos y mexicanas en el ciberespacio. La segunda sería en cuanto a la educación y la formación de personal altamente especializado. Hay muy pocos programas en México, al menos en instituciones de educación superior de nivel licenciatura y ingeniería relacionados con área de ciberseguridad. Y si bien los que hay son de universidades privadas y los posgrados en la mayoría de los casos son muy costosos. Y en tercer lugar sería la concientización y la cultura digital de la comunidad en general. Sin estos tres pilares creo yo que va a ser complicado, todavía hace falta muchas cosas para poder seguir avanzando
Y mientras seguimos esperando, los ciberdelincuentes siguen capacitándose, siguen formándose, siguen ganando más dinero, y esto, sin lugar a dudas, los incentiva cada vez más a seguirse especializándose y volverse literalmente expertos en estas áreas del conocimiento. Entonces, a grandes rasgos, creo que están mejor preparados porque se dedican a esto, porque prácticamente de esto viven, y nos ha tocado conocer gente que literalmente de esto vive, que gana mucho dinero realizando este tipo de ilícitos en el ciberespacio. Además de que hace falta formación, como ya decía, altamente especializada a los cuerpos policiales en México. Desafortunadamente, son pocas las policías cibernéticas que tienen un grado de investigación a nivel avanzado. La mayoría de ellas están en un nivel solo de prevención. Entonces hace falta muchas cosas, entre las cuales creo importante destacar, por ejemplo, la adhesión de México al convenio de Budapest, que es el convenio internacional de cibercrimen, en donde ya varias decenas de países han firmado, y esto les permite llevar a cabo colaboraciones en materia de cibercrimen y ciberdelincuencia. Entonces esa sería la respuesta. Muchísimas gracias. Pues creo que son todas las preguntas, todas las inquietudes. Te agradecen mucho por toda la exposición, muy buena explicación. Todo quedó muy claro. Muchas gracias por habernos brindado tanta información, por enseñarnos casi que el otro lado de la cara de la moneda, ¿no? En redes sociales y en el mundo del ciberespacio. Gracias por todas tus aportaciones. Y bueno, no me queda más que despedirnos. Muchas gracias también a todos nuestros asistentes. Los esperamos como todos los jueves, el próximo jueves, 10 de diciembre, que ya vamos a estar cerrando nuestros webinars con un tema también muy relevante: prevención de fraudes cibernéticos. Te queremos agradecer por parte de Familias Ciberseguras, José Manuel. Muchas gracias por todo tu apoyo y por todas tus recomendaciones. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengan excelente tarde. Hasta luego. Que pasen buena tarde. Hasta luego.